Amén. Amén. Ok, muy buenas tardes, Buenas tardes, hermano. hermanos lindos. Dios les Amén. bendiga. Amén, amén. Estamos entrando ya en la recta final de lo que hemos estado estudiando, temas diferentes que tienen que ver con el evangelismo. Empezamos hablando de temas que tienen que ver con enseñar la palabra, en estar preparados, en ser dirigentes, en ser no contenciosos. Todo esto ya se ha discutido, que debemos tener el elemento de buscar el perdido, el deseo, valorar las almas, impartir el conocimiento. Debemos de conocer a aquellos que estamos, con quienes estamos estudiando, ¿verdad? ¿Cuál es la meta del evangelio? La salvación de las almas, y de llegar a tener y encontrar y convertir y poner el corazón de Cristo en cada uno de los que están, ¿verdad? Y se logra amando a los perdidos. Hemos hablado de cómo darnos cuenta de que un corazón está convertido. Es difícil leer el corazón de las personas, pero el corazón, por sus frutos los conocerás, ¿verdad? El corazón convertido aprende, cree, es sensible, se arrepiente, obedece, se bautiza, nos reprende, o sea, tiene una conciencia clara y confía en Dios, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo. El crecimiento espiritual es una necesidad para cada uno de nosotros, porque es un mandato de Jesús, se da lugar en la iglesia. Y esto lo dijimos porque se acuerdan ustedes que procurar un crecimiento espiritual fuera de la iglesia, pues es imposible, porque no ha nacido el espíritu en uno. No tiene uno el espíritu, ¿cómo va a crecer? ¿No? ¿Verdad? Y ¿cómo se logra? A través de la enseñanza. ¿Quiénes enseñan? Los evangelistas, pastores y los maestros. ¿Cuál es el material? Solamente la palabra de Dios, solamente, exclusivamente. ¿Y cuál es el ambiente? Es el ambiente espiritual. ¿Verdad? Vemos que las características de los nuevos cristianos, otra vez, viviendo el corazón, tienen la voluntad de aprender, son esforzados y practican la palabra. Así como el pecador practica el pecado, el cristiano practica la palabra de Dios. ¿No? Los elementos que mejoran el aprendizaje son la enseñanza completa, la clase de material que se selecciona y la actividad que se practica debido a eso. Entonces vamos a analizar un poquito esto y vamos a quedarnos aquí en cómo mejorar el aprendizaje de una persona que está estudiando con nosotros. ¿Ok? Y vamos a leer algunas de estas escrituras y luego las comentamos. ¿Verdad? Vamos a la primera, la enseñanza completa. ¿Qué dice Mateo 28:20? ¿De memoria? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso es Marcos 16, hermano. Amén. Pero está buena, está buenísima la escritura, pero no es la cita. ¿Cuál es 28:20? ¿Qué dice? Ahorita Marco. Mateo 28:20, ¿no? Sí. 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se ha dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Todos los mandamientos. Todo. ¿Algunos o todos? Porque todos los mandatos que les he dado. Y tengan por esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, fin del mundo. Okay. Son todos, hermano. Todos, hay que enseñar todo. La enseñanza tiene que ser completa. No tiene nada de malo estudiar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Y hay que buscar la oportunidad de hacerlo, aunque sea en forma de bosquejo, pero hay que darle a conocer a todo el mundo toda la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos capítulo 20?
Hechos, capítulo 20, versículo 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Sí, hasta el 27. Declaro hoy, he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eche para atrás la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Completo todo, ¿va? Otra vez completo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y todo ¿En lo cuánto que... tiempo hizo esto? Según el versículo 31. ¿En cuánto tiempo hizo su enseñanza completa el apóstol? Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes por 3 años, 3 años. de día y de noche. ¿En qué frecuencia, hermano? Era ¿Media constante hora a la porque, semana? no, de día y de noche, en todo momento. Debemos estar dispuestos, hermanos, a enseñar. No es que todo el mundo va a querer escuchar y estudiar conmigo, pero debemos estar dispuestos a la hora que sea, ¿verdad? Si alguien le llama por teléfono y le dice, ¿quiere estudiar con usted esta noche a las 11 de la noche? ¿Qué le va a decir? Hermano Richard, ¿qué le va a contestar? Estoy durmiendo. Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Hermano, Dígame. mire que en el programa que tenemos para que la iglesia predique, según lo que hemos visto, porque no puede estar solo uno predicando, sino que hay que involucrar toda la iglesia. Pues uno de los varios hermanos de que trabajan me dice, mire, que yo no puedo. Bueno, le digo, ¿qué hora sale? Y hicimos un grupo, nos vamos ahí donde de la hermana. Entonces fuimos donde una hermana y ahí estamos varios preparándolos. Y luego la idea es que esa hermana, vamos a ir a otro hogar de los que dicen que no pueden. Entonces así vamos a implementar especialmente de aprender el evangelio. Para que, y aquí como que me da, pero toda tenemos un ejemplo apostólico, ¿va? Que nadie puede decir que no se les dio toda la verdad, todos los mandamientos. Entonces, a raíz de que estamos estudiando y que dijimos que eran todos, tenemos que involucrarlos, entonces les propuse a unos hermanos, no está bueno, me dice, yo puedo. Entonces, como tienen dificultad por los trabajos y que los horarios de trabajo no coinciden con las horas de la reunión, entonces optamos esa medida. Y hoy ahí estamos trabajando. Lo que pasa es que en este tiempo hay que buscarle forma, no decir, no es que no llegan los hermanos no se quieren preparar. Pero hay oportunidades, y con tal tengan la voluntad, uno puede ir a buscarlos para enseñarles, de manera que la idea es que no se involucre, no quede uno ahí como que dije, solo yo, sino que se involucre la iglesia en general. Lo mismo estamos haciendo con los niños, hermanos, es todos, y ahí todos tenemos que estar preparados. De esa manera, puedan recibir todo el mandato a todos. Esa sería la idea. Dios le bendiga, hermano. Ok. Mateo 13, del 18 al 23, es la explicación de la parábola de la semilla, ¿verdad? Que se planta sobre 4 diferentes clases de tierra. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Versículo 23. ¿Cuál es la buena? La palabra que se sembró sobre tierra buena, ¿verdad? Pero quiero enfatizar, para que sea tierra buena, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar la tierra. Hay que preparar la tierra para que pueda recibir la palabra. Fíjate bien lo que está diciendo. Hay que labrar la tierra para que pueda recibir la palabra. Hay que buscar el ambiente adecuado para que se pueda recibir la palabra.
Por ejemplo, la palabra dice que hay que regarla por todos lados. Puedo ir a un teatro donde están pasando una película de lo que sea y ahí pararme en el escenario y empezar a predicar la palabra a la gente. No, no es el ambiente. No es el ambiente correcto, no va a entrar, no va a poder hacerse, va a estar interrumpiendo mal, va a estar haciendo las cosas como debe de ser, ¿verdad? Entonces la enseñanza debe ser completa y hacerlo. Ok, vamos a más comentarios ahí, por favor. Sobre la enseñanza completa. Comentarios. ¿Nadie quiere comentar? Aparentemente no quieren. Bueno, entonces seguimos a la siguiente. La clase de material es muy clara, pero no es tan clara. 1 Corintios 3, del 2 al 3, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? 2 al 3. Tuve que alimentarnos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Pero hay una pregunta, ¿no viven como la gente del mundo? Ay, ahí está el Okay. detalle. Entonces, Tiene ¿qué es lo que nos está diciendo? que tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Sí, no, pero ¿cómo vamos a preparar el material? Si hablamos a un nivel espiritual a una persona carnal, ¿qué va a entender? No va a entender. Por eso dice Pero, en primera de Corintios 2, el 1 en adelante, dice, no llegué con palabras escogidas, sino que llegué como quien dije que se vayan entendiendo. Y estuve con vosotros, dice, con temblor o sea, que se tiene que llevar con lo más sencillo posible, que es el material que debe preparar. exacto. Eh, Hay algunos que dicen que la palabra de Dios está escrita para un nivel de 4º año de primaria, 4º grado de elemental, de escuela elemental. Hay que hablar a un nivel que la gente que pueda entender. Una persona que no sabe absolutamente nada, porque nunca ha ido a la escuela, un niño preescolar, se le puede utilizar palabras muy rimbombantes, teológicas, que va a entender. Mm, mire, hermano, nosotros tuvimos un caso en la iglesia de un señor ya de edad, como de 70 en adelante, no sabía, no sabía leer ni escribir. Y cuando una de las metas me dice, cuando lo encontramos nosotros, me dice, le gustó y entendía el evangelio. Pero me dice, no puedo, eh, yo quiero, me dice, aprender a leer la Biblia. Y pues aquí hay un programa donde los que están terminando que salen de su secundaria, tienen que, entonces me llego bien alegre. Mire que hay una muchacha, me dice que, bueno, le digo, esa es la respuesta a su oración, porque y él aprendió a leer, o sea que todos podemos, si lo proponemos, y la gente, así es lo que decíamos anteriormente, hermano, si este da fruto, el tema anterior, si este muestra entrega hay fruto, entonces una gente de eso debemos dedicarle más tiempo, porque se puede siempre que la gente quiera lograrlo, y Dios le va a dar todo lo necesario para completar aquellas deficiencias que tiene. Pero yo creo, hermano, que con lo importante, hermano, con una gente con tal pueda oír, yo creo que solo eso sería. No importa si fue a la escuela, pero
El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Pero sí se va a encargar, aunque usemos palabras que no se pueden enseñar, que no se pueden entender, ¿no, verdad? No, tiene que ser Tenemos adecuado al lenguaje. tenemos que sí, ser adecuado a la edad, ¿verdad? No es igual enseñarle Efesios capítulo 2 a un niño o un jovencito, a un adulto, a una persona ya que ya tiene años de ser cristiano. Depende de su nivel de entendimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado de entender, de darnos cuenta si están o no están entendiendo lo que estamos diciendo. Hermano, yo creo que ahí está bien clarito en la segunda, ahí cerquita, primera de Corintios 2, 1 en adelante. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de sabiduría impresionante para contarle acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y el 4 es, y mi mensaje, mi predicación, fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Ahí está la clave, hermano, cómo es el lenguaje que tenemos que utilizar. Del 1 al 4. Está clarito, ¿verdad? Sí. Ok, ¿algún otro comentario sobre cómo presentar el material? Hermano, pienso que buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Amén, hermano. Una de las cosas que siempre tenemos que mirar en la parte también del evangelismo, hermano, es que cuando la persona decide obedecer, ha entendido y ha entendido el mensaje del Señor, hay situaciones o cuando la persona entiende y lo logramos entender, son situaciones o eventos inmediatos. Es decir, ¿qué es la inmediatez? Que soy perdonado de los pecados, que paso a ser hijo del Señor, paso a ser heredero. Hay un listado bastante grande. Recibo inmediatamente el don del Espíritu Santo. Automáticamente me hago miembro de la Iglesia de Cristo. Todo esto es inmediato, son cosas imperceptibles. Pero pienso que el pasaje que nos está mencionando el hermano Roberto es ahí lo progresivo, es ahí donde tenemos que ir avanzando e ir buscando esa madurez espiritual. Una cosa es el entendimiento inmediato, pero la otra es ese paso progresivo. Cómo nosotros, por ejemplo, tenemos que madurar para aprender a perdonar. Una cosa es que fuimos perdonados, pero la otra es que nosotros también tenemos que hacer esos pasos para saber perdonar y sobre todo también para saber pedir perdón. Y todo esto es algo progresivo, todo esto es algo que nos va a ir llevando a la madurez. Entonces sí, tenemos que empezar con ese alimento que es la leche para luego irlo complementando con ese alimento sólido, hermano. Ok. Muy bueno, hermano Javier. Seguimos sin escucharlo. Seguimos sin poder escucharlo. Ok. Hermano Richard o hermano Víctor. Amén, hermano. Nico. Amén. Amén. Siga. Amén, hermanitos. Qué importante, ¿no, hermano? Elementos que mejoran el aprendizaje. Si somos cristianos, primeramente tenemos que saber dividir la Biblia. ¿Para quién fue escrito el Antiguo Testamento y para quién fue escrito el Nuevo Testamento? Y luego de ahí, el cristiano, el que recién se convierte, primeramente tiene que determinar crecer espiritualmente por el conocimiento de la palabra, para que pueda trazar bien la palabra de Dios cuando va a enseñar.
Según de Timoteo, capítulo 2:15, que el obrero de Dios no tiene de qué avergonzarse. Pero es necesario primeramente escudriñar las escrituras para poder nosotros hablar del evangelio. Es importante enseñar todos los mandamientos para que el ser humano entienda cuál es la voluntad de Dios. Y es importante enseñarles los temas prácticos. Primeramente, ¿no? Ver el campo. Para que, digamos así, si somos cristianos, ¿cuál es lo más importante? Primeramente, para poder ser fiel, es entender quién nos va a explicar. Y entonces, como usted lo dice, hermano Miranda, ¿cómo podemos explicar a una persona que sea del mundo que todavía no comprende y todavía no es ni niño? Entonces tenemos que poner parábolas como nos enseña Jesús. ¿Cuál es una parábola? Es hablar, ¿no? Jesús hablaba acerca del reino de los cielos y una parábola para nosotros es hablar de las cosas cotidianas para poder enseñar a un ser humano. Podemos buscar en la palabra, hermanos, de una forma como hacerlos entender a ellos de su situación y cómo está delante de los ojos de Dios. Digamos así, ¿cuál es el material que yo puedo utilizar para enseñar? Primeramente, le hago ver cuál es su condición, qué es el pecado. El pecado es la infracción a la palabra de Dios, pero él no sabe qué significa infracción. Entonces tengo que explicarle que es apartarse, es violar los límites que Dios ha establecido. Entonces, él entender de qué manera tú violas. Entonces, en el Estado, digo, siempre hay reglas para salvaguardar el orden de cada nación. El que infringe paga las consecuencias. Entonces, ¿de qué manera nosotros infringimos la palabra de Dios cuando pecamos? ¿Y de qué manera pecamos? Le enseñamos 1 Corintios capítulo 6, 9, el libro de Gálatas capítulo 5 del 19 al 20 o al 22, y le enseñamos Apocalipsis, queridos hermanos. Muy claro, 28. Entonces, de esa manera le decimos, los injustos no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces le hacemos ver la condición, los borrachos, dice ahí, los fornicarios, y le explicamos prácticamente cosas prácticas, porque tenemos que entender que ellos no van a entender, porque todavía no comprenden. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver, hermanos, de esta manera, ¿no? Ser prácticos, tratar de llegar a su corazón y dejar que Dios haga la obra en ese momento, hermano. Luego seguiré añadiendo algo más. Ok, muy bien. Bueno, Nicolás. Bueno, Javier, ¿por qué no se desconecta y conecta otra vez a ver si entra el micrófono? Quizá ese sea lo mejor. Hermano Víctor Armando, ¿quiere usted decir algo? Con mucho gusto, queridos hermanos. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, según el texto que estamos hablando aquí de 1 Corintios capítulo 3 y versículos 2 y 3, aquí vemos el apóstol Pablo, aquí está corrigiendo, está enseñando a los hermanos que estaban en Corinto cómo ellos estaban obrando carnalmente y no espiritualmente como lo habían aprendido, como le habían escuchado del apóstol Pablo. Y aquí le dice el apóstol Pablo a los hermanos, le dice, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué razón el apóstol Pablo se dirige a los hermanos en Corinto que son carnales? Por la razón que ellos estaban en conflictos, en pleitos, en disensiones, en litigios. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene la necesidad de ir a corregir. Y aquí vemos que les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces el apóstol Pablo ve su grado espiritual, su madurez espiritual, que ellos no habían crecido en la gracia del Señor. Todavía seguían ellos viviendo todavía carnalmente. Y así ellos no podían resolver los asuntos que estaban pasando ahí en la iglesia de Cristo, en Corinto. Y aquí con la dice el versículo 3, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como
hombres, Pablo se dirige a la iglesia, hermano, que ellos todavía estaban practicando las cosas del mundo, las obras del mundo, y ellos estaban todavía bebés espiritualmente y no habían llegado a la madurez. Es por eso que no podían resolver los casos, los asuntos que, como vemos el versículo 6 del capítulo 6, ahí vamos a ver un caso que el apóstol Pablo se dirige a los hermanos que estaban en Corinto. Le dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mire cómo le está exhortando el apóstol Pablo a los hermanos que estaban pleitándose por no resolver los casos espiritualmente en la iglesia. Porque en el versículo 1 dice la palabra de Dios, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire. ¿Qué estaba pasando en los hermanos en Corinto? Que cuando tenían un litigio, un caso, un asunto, ellos preferían ir a la justicia de los hombres, a la justicia de los hombres y no resolver los casos delante de los santos, delante de la iglesia. Tener la comunión, poder tener paz entre hermanos, poder resolver cualquier asunto espiritualmente y así crear un ambiente de armonía en toda la iglesia. Por eso que esto, el apóstol Pablo le dice bien claro que todavía aún soy carnales. No pueden ustedes todavía resolver los asuntos porque son carnales. Y eso vemos también en el capítulo 11. Y vamos a ver, hermano, el capítulo 1 de Corintios, capítulo 11 y versículo 18. Aquí también Pablo le dice a los hermanos nuevamente que estaban en Corintios abusando de la cena del Señor, y le dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, se dirige a toda la iglesia, hermanos míos. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Vemos, hermanos míos, aquí cómo estaba pasando la iglesia. La iglesia estaba siendo vituperiada no por todos los hermanos, no por algunos hermanos que no estaban creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. No estaban, ellos todavía estaban en parte, estaban en la carne. No se habían contristado, no se habían arrepentido de corazón para que puedan ellos recibir la riqueza espiritual. Y por eso que si nosotros vemos estos elementos que mejoran el aprendizaje, si todavía tenemos un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, que son los deseos de la carne, o los deleites de la carne, o cualquier costumbre de la carne, o cualquier mal hábito de la carne, no vamos a poder enseñar la obra completa y la enseñanza verdadera de Cristo Jesús a los perdidos, a los que necesitan, a los que están con hambre y sed de justicia. No va a poder dar efecto, hermanos. No va a poder dar un impacto para que ellos puedan ver la luz de la verdad que es en Cristo Jesús y puedan ver que es Dios que les está hablando. Y así nosotros tenemos que ver la forma completa como debemos de llevar el evangelio, de cómo poder tener nosotros estrategias, pensar ya, tener visiones, cómo puedo yo enseñar, cómo puedo yo educar, cómo puedo corregir, cómo puedo yo animar, alentar, exhortar, redarguir. Son varios dones, hermano, talentos que Dios tiene para cada uno. Pero como el apóstol Pablo dijo a los hermanos que estaban en Corinto, todavía ustedes no pueden recibir todas estas cosas porque son carnales. Son carnales y los que practican las obras de la carne se debilitan. Y así es como vemos, hermano, esta enseñanza muy buena que nos está exhortando a mí y también a todos los que también podemos estar en falta, hermano. Muchas gracias y Dios les bendiga, hermanos.
Pues, hermano Víctor, siga adelante 2 minutos. Me tengo que ausentar un ratito, tengo que atender una situación ahí. Ahorita Amén. vengo. Entonces, hermano mío, aquí también vemos otra enseñanza que, hablando de este texto, porque el texto está dirigido aquí a la iglesia de Corinto, como lo dice en 1 Corintios 3, 2 y 3, que nosotros debemos madurar y ser capaces para obtener todos los talentos, todos los dones que Dios nos va a poder dar, como dijo en la carta de 1 de Pedro. A ver si me acompaña, hermanito. 1 de Pedro. Mire cómo vamos a ser unos buenos administradores de la palabra de Dios, unos buenos ministros, que podemos dar lo mejor para Dios, para llevar muchas almas para el reino del Señor. Vamos a ver, hermano, que dice 1 de Corintios, capítulo 4, no, perdón, 1 de Pedro, capítulo 4 y versículos 10 y 11. Ay, por favor, si alguien me lo puede leer, por favor, la palabra de Dios. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ver, muchas gracias, hermano Richard. Bueno, el apóstol Pedro aquí también está dando aquí una enseñanza a los expatriados, a los que estaban en la dispersión. Mire cómo le dice que cuando uno va deseando más la gracia del Señor, cuando uno va, hermano mío, enriqueciéndose más con la riqueza espiritual, entonces va a ser un buen administrador. Dios le va a dar muchos dones para que pueda administrarlo a los otros, a los hermanos o a las personas que lo necesitan. Y cuando usted va a hablar, va a poder hablar palabra de Dios, va a poder hablar conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos da el conocimiento para poder nosotros administrarlo con el poder del Espíritu Santo, y así hablar con denuedo, así hablar sin titubeo y sin dudar de la multiforme gracia que Dios tiene repartiendo cada uno de nosotros. Por eso que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Nosotros solamente vamos a hablar pura palabra de verdad, pura palabra de Dios. No vamos a hablar otros cuentos, otras fábulas, chistes, no. Vamos a hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente, es la única esperanza que tiene el ser humano para acercarse a Dios, para poder darnos cuenta del pecado y arrepentirnos y poder uno ser salvo. Por eso que nosotros tenemos el privilegio, hermanos, tenemos nosotros la dicha de ser ministros de la palabra de Dios, de ser servidores de Cristo Jesús. Por eso que el mensaje es muy, muy claro. Tenemos que vivir en el Espíritu para poder llevar un mensaje preciso, conciso, de buena enseñanza, de palabra de verdad, palabra de vida, a todas las personas que están verdaderamente viviendo una vida conforme a la carne. La carne es lo que ellos se van a deleitar, van a gozarse, van a disfrutarlo, pero nosotros ya sabemos, nosotros entendemos y nosotros nos damos cuenta que la palabra nos dice: los que viven conforme a la carne van a perecer, y los que viven conforme al Espíritu van a obtener vida eterna. Esto es, hermanos míos, muchas gracias, y dejamos el pase a nuestro hermano querido Roberto. Gracias, Víctor Armando, y por hacerme fuerte un segundito ahí, gracias a Dios. Gracias, muy fuerte, eso es, porque es fuerte el hermano para hablar y para enseñar. Hebreos 5, 11 y 12 también dice algo muy especial ahí. Nos dice que la gente se debería dar leche, perdón, comida dura, fuerte, sólida, pero necesita leche. Y dice que la comida para los maduros es para... Me gusta mucho la sencillez de pensar en agudizar la conciencia, en saber la diferencia
entre el bien y el mal. Cuando estoy pensando en lo que estoy diciendo ahí de la clase material, es que no tristemente, sino una condición como mencionó ahorita Víctor Armando, ahí está la iglesia de Corintio. A veces las iglesias, a la gente con quien tenemos que enseñar, se nos da la oportunidad de enseñar, no es gente espiritual, gente recién convertida, gente que está todavía viviendo problemas, gente que está siendo atacada tremendamente por el maligno, que es el mundo en general. Y si ustedes se fijan del mundo en general, el problema primordial que tiene hoy en día es que no tiene conciencia, ni siquiera tiene identidad, ¿verdad? Ya no hay varón ni mujer, sino simplemente indecisos, o no sé cómo quieren llamarlos, diversidad. No hay nada que sea definido. Entonces, el proceso de definir se tiene que empezar, y como la pregunta aquí es, ¿cómo le hacemos para llegar a esta gente que no tiene ni un ápice de conocimiento o entendimiento espiritual? ¿Qué ideas nos pueden dar ustedes de cómo llegarles a esta clase de gentes? Porque Pablo además se enoja con los corintios, ¿no? Le dice, yo les quisiera hablar así, pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Les hago la Hermano, pregunta otra vez. hermano, yo creo que desde mi punto de vista, nosotros no podemos hacer nada, sino que tenemos que ver, digamos, si queremos hacer crecer a una persona, primero la pregunta que vamos a hacer es, ¿de dónde viene el crecimiento? Si lo encontramos exactamente, solamente Dios lo puede dar, especialmente el crecimiento espiritual. Una persona puede ser un científico, lo que sea, pues ha crecido en la carne, pero el crecimiento, y entonces la clave está eso de dónde viene y cómo buscarlo, y buscarlo correctamente. Entonces eso nos va a ayudar, llenando esos requisitos, nos va a ayudar a nosotros. Y el ejemplo que Pablo nos dice ahí en 1 Corintios, cómo debemos de hablar. O sea, prácticamente nosotros no tenemos que utilizar el ingenio o la capacidad que tenemos de buen expositor, de todo, sino que llevarlo, llevarlo al lenguaje adecuado y que sea perfecto para la persona que tenemos enfrente. Porque a veces, hermano, no es lo mismo, aquí sí es bien importante, hermano, que no es lo mismo saber y aprender a transmitir el conocimiento. Una persona puede ser muy entendida, puede repasar la Biblia para acá, al revés y derecho, pero el problema es cuando nos enfrentamos, cuando lo enseñamos. Ese es el punto importante. Ahí es donde ya adecuamos a las necesidades personales. Por eso yo siento que el evangelismo, Jesucristo les vayan y vayan a predicar, váyanse de dos y prediquen. Por eso el evangelio se debe desarrollar de uno en uno, porque es ver la capacidad de cada persona, cuál es la necesidad y qué capacidad tiene. Por eso hasta cuando se predica en masa, unos entendieron una forma y otros no. La idea es que, como hablamos en el primer tema, la enseñanza completa se debe hacer así. Uno bien enseñado, y luego con la clase material, lo más adecuado a la persona que estamos, pero tiene que ser adecuada para personal. Por eso se debe desarrollar en forma personal. Y entonces, de esa forma es que nosotros podemos, pero nosotros solo es traspasar la palabra. Quien da el crecimiento, como vemos en la parábola que usted mencionó, va a ser Dios, nosotros nos toca preparar bien el terreno, que sea adecuado, abonarlo y todo. Son todas las actividades que nosotros podemos hacer. Pero la realidad es que sí tenemos que procurar con esta clase la mejora de nuestra transmisión de conocimiento que tenemos, porque nuestra mente puede estar muy llena de cosas, pero tenemos que volvernos a explicar lo básico, y así, como decía otro hermano ahí, un crecimiento gradual, para no irlo
a perder a la persona, porque también podemos confundirlo con que utilizamos muchas palabras. Que Dios le bendiga, hermano. Richard nos dio un buen norte, una buena idea sobre hablarle en parábolas, que sí, hablarle de forma que pueda entender materialmente, pero que algo que tiene un significado de espiritual. Pero antes de que nos hable Richard, Lisbeth tiene la mano levantada. Vamos a darle la oportunidad a las damas, hermano. Si les parece bien. Lisbeth, mi hija. Gracias, mi hermano. Buenas noches para todos. Sí, lo que decía, todos han dicho de verdad cosas muy, muy acertadas y además estoy aprendiendo de ustedes también en este momento. Pero en mi caso, cuando me ha tocado hablarle y predicarle a alguien, bueno, también estamos hablando cuando se le invita y se le predica a alguien y luego de que se convierten, ¿no? Estamos hablando como las dos cosas, ¿no? Cuando me ha tocado predicar, por lo general yo lo hago con las personas cercanas y con, por ejemplo, con vecinas o con mamás del colegio de mis hijos, porque tenemos cosas en común. Entonces, siempre es bueno hablarles, escucharles primero, ver que hallar una oportunidad, si ellas, por ejemplo, están acongojadas por algo, les sucede algo, entonces allí aprovecho de hablarles, ¿no? Darles un consejo y mencionar siempre a Dios. Eso por un lado. Y ya cuando se logran, y eso lleva un tiempo, ¿no? Muchas veces queremos hacerlo de una sola sentada y decirle todo, ¿no? Y no es la idea porque ellos no van a poder sobrellevar las cosas. Y la idea es que a medida de que uno le vaya predicando, ellos vayan viviendo, vayan cada situación que ellos estén pasando en la vida la puedan ver que Dios tiene un consejo en la palabra, ¿no? Muchas veces pensamos que predicarle es buscar Juan 3:16 y todo el evangelio y que debe bautizar, pero muchas veces uno tiene que ir sembrando la semilla, haciendo surcos en las necesidades de la persona. Particularmente no he tenido la experiencia de predicarle a alguien que no conozca y no lo he hecho, pero me lo imagino y debe ser para mí muy difícil porque y si me tocara primero le haría preguntas a ver qué tiene en su cabecita, porque a veces si uno habla, entonces uno termina de hablar y uno nunca sabe qué tiene, qué piensa, de dónde, y uno no sabe si le está prestando atención, si le pareció o entendió o no. Entonces siempre es bueno indagar primero qué están pensando, qué han escuchado, qué sé yo, no, yo creo en las imágenes, entonces bueno, uno se mete por ahí y le va diciendo, ¿no? Y ya cuando Dios ya convence sus corazones, estarlos discipulando, eso es importante. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo estudiaba con la esposa del predicador, con una hermana que yo siempre le agarraba y le decía, enséñeme, y bueno, ya después uno va buscando, ¿no? Estudiar la palabra de Dios. Pero es importante no solamente traerlos y ya, no, es ayudarles también a dar los pasos, a decirle, mira, la oración es importante, debes orar, aunque Dios sabe que lo que tú tienes, lo que necesitas, lo que es en tu corazón, debes decírselo, porque Dios, eso es importante, hacer el hábito de la lectura, de la oración. Y ya ahí ya Dios va trabajando, pero siempre es importante que le estemos llevando por un tiempo. Yo creo que eso también se refería al apóstol, ¿no? Y quería hacer una pregunta, aprovechando la intervención. ¿Qué contraste hay o qué diferencia hay cuando Jesús, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la madurez, de que en Corintios los hermanos todavía eran carnales y esto, ¿no? Y que no se le daba alimento, no se le puede dar alimento sólido, sino el líquido, porque ellos no estaban maduros espiritualmente. Pero nuestro Señor Jesús nos dice en Lucas, capítulo 18, a partir del 15,
Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Verso 17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Dios acá nos está diciendo que nosotros debemos ser dóciles y sencillos, ser como niños, porque tal es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿cómo es un niño, no? Bueno, yo supongo que aquí los discípulos lo estaban reprendiendo porque pues siempre los niños son intranquilos, son inquietos, revoltositos, que si gritan y a veces pasan en la iglesia que quieren como tenerlos todo el tiempo en una clase dominical y los niños, no es que sean el futuro de la iglesia, es el reino de los cielos, es parte de la congregación y no debemos tenerlos por allá a un ladito, no, siempre debemos tener allí a los niños y era una costumbre en este tiempo que las mamás judías trajeran al rabí, en este caso era nuestro Señor Jesús, para que lo tocase y lo bendijese. Pero el Señor aprovecha la oportunidad como siempre y nos dice que debemos ser como un niño. Y los niños, ¿qué hacen los niños? Los niños toman leche. Es más, 1 Pedro dice eso, de ser como niños, la leche espiritual no adulterada. Yo amamanté a mis hijos durante 6 meses, exclusivo. Y yo, si no les daba el pecho, ellos no había manera de calmarlos. Yo podía cambiar su pañal, podían estar cómodos en cuanto a ambiente, si no tenían frío, calor, pero si yo no les daba pecho, ellos no calmaban, se desesperaban. Entonces nosotros debemos desear la leche espiritual, en este caso la palabra de Dios. Debemos ser humildes como el niño. Un niño también depende totalmente de su madre y de su padre. Debemos depender de nuestro Dios por completo. Entonces, ciertamente debemos ser maduros, pero nuestro Señor Jesús nos dice que seamos como niños. Entonces, no sé si Robertito, algún hermanito nos dice algo que podamos complementar porque la Biblia es armoniosa, la Biblia no se contradice. Entonces podemos complementar estos 2 versos y no irnos así, pues de que tampoco tenemos que ser totalmente maduros, claro, sí, en la fe, pero también debemos ser como niños, dice nuestro Señor Jesús aquí en el Evangelio de Lucas. Gracias, mi hermano, muy amable. Tal vez. Gracias, Lisbeth. Antes de que Alex hable, vamos a dejar que Richard no solamente dé su aporte, sino que también otro aporte, sino que también nos conteste la pregunta que hizo la hermana Lisbeth. Amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, cuando vamos al libro, hermanos, de Mateo, capítulo 19, 13, 14, Jesús nos dice, hermanos, dice, dejar que los niños vengan, dice, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Nos da la gran enseñanza que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Exacto. Eso va justamente con el libro de la enseñanza de Lucas. Cuando estaban discutiendo, ¿no? Y le dice, no, traigan ustedes este niño y le pone como un ejemplo. ¿Pero qué representa un niño? Representa la pureza. En ellos no albergan resentimientos ni amarguras, porque si yo tengo 2 nietos, se ponen a jugar un momento, pero luego de 5 minutos nuevamente ellos están jugando, porque no albergan resentimientos ni amarguras como nosotros podríamos pasar. ¿Qué pasaría si yo discuto con una persona, pero yo no tengo, hermanos, en realidad la paciencia? Entonces la palabra nos dice en 1 Juan capítulo 3, 15, dice así, de todo aquel que aborrece, dice a su hermano, ha pecado. Entonces la enseñanza que Jesús da ahí dice, no, si ustedes no se vuelven como estos niños, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Es importante, hermanos, nosotros primeramente crecer en el espíritu para poder nosotros perfeccionarnos.
Importante desarrollar el amor. Si yo tengo amor, entonces voy a tener la paciencia y voy a tener la capacidad del dominio para no poder perder en ese momento, ¿no? Digamos, ante la provocación. Y aparte, el siervo de Dios tiene que ser manso y humilde, que sepa corregir con humildad, con sencillez, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan, dice, para que conozcan el evangelio de Dios. Qué importante, no podemos discutir, segundo de Pedro, segundo de Timoteo, capítulo 2, del 23 para el 24. Cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, 1, 2, dice así, cuando nosotros dice que de qué manera podemos nosotros, hermanos, corregir con mansedumbre, con mucha humildad, pero dice algo, pero dice, considérate a ti mismo, no vayas a hacer que seas también provocado y pierdas la paciencia. Entonces, nosotros como cristianos, primeramente tenemos que aprender, hermanos, crecer en el espíritu para poder tener el dominio. No todos van a pensar contra nosotros, no todos van a pensar como nosotros, hermanos. Entonces, qué importante es, primeramente, no solamente nacer, sino crecer en el espíritu. ¿Y cómo crecemos? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, 1, 2. Si yo crezco en el conocimiento, entonces voy a renovar todo el interno de toda una vida, mi carácter. Entonces voy a cambiar mi forma de pensar y voy a cambiar mi forma de vivir. Entonces dejo que la palabra haga en mí una mudanza para que vean en mí y reflejen en mí. Cuando decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, qué importante es tener esto en mente. ¿Todos podemos perder la paciencia? Bueno, pero hay que entender, hermanos. Primeramente, contestando eso a la pregunta de la hermana. Es importante, primeramente, crecer en el conocimiento. Antes, cuando estábamos hablando acerca de cuando dice, conforme a la enseñanza completa. Sí, en el libro de Mateo, hermanos, dice sí, es un mandamiento de Dios para la iglesia que debemos enseñar toda la palabra de Dios. Exacto. ¿Y por qué se debe de enseñar todo? Para la edificación de la iglesia, para poder crecer. Entonces, el libro de Efesios, capítulo 4, del 11 para adelante, dice explícitamente para qué Dios constituía a los maestros, los evangelistas, para que cumplan el ministerio, para que la membresía aprendan a crecer. Entonces, ¿de qué manera nosotros le tenemos que dar los temas? Sencillamente, bien explicados. No tantas palabras como lo hacen, digamos, como un médico, palabras técnicas, sino simplemente, ¿qué es la fornicación? Bueno, la fornicación simplemente es un acto inmoral que las personas practican, en pocas palabras, cuando no están conforme a la voluntad de Dios. Bueno, es una unión, digamos así, por decirlo así. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Algo práctico. ¿Qué es el adulterio? Bueno, no, es infringir, como dice la palabra de Dios. Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo. Entonces, la palabra ahí, hermanos, nos enseña que nosotros primeramente debemos de buscar personas idóneas para que puedan todo lo que hemos aprendido de Jesús, podamos nosotros también así enseñar a personas idóneas para que ellos puedan enseñar a los demás. Pero cuando vamos al libro de Mateo, dice, son difíciles de entender, claro. Para el cristiano muchas veces, hermanos, que no determina crecer espiritualmente, le va a ser aburrido. ¿Cómo va a poder enseñar? Si la misma palabra dice, después de haber sido después de tanto tiempo ya debiendo de ser maestro, todavía tiene necesidad de leche. Entonces, el que come todavía leche es inexperto para poder enseñar la doctrina de Dios. Entonces, pero lo que están ejercitados constantemente por el estudio y se están ejercitando, entonces van a tener la capacidad de sazonar la palabra para poder llegar no solamente a los cristianos, sino también a los inconversos. Colosenses capítulo 4, 6, 5. Qué importante es esto, sazonar la palabra. ¿De qué manera? Entonces, hagamos entender a la gente que nos va a escuchar cosas cotidianas. ¿Hay problemas o no hay problemas dentro del matrimonio? Entonces, ¿qué más podemos enseñar? ¿Cómo el ser humano tiene que honrar a una mujer? La palabra lo dice. No sean gruñones, no sean gritones. Vivir sabiamente con vuestra mujer. Y usted, hermanos, desarrolla el tema.
Si son alcohólicos, entonces la palabra le dice, hermanos, textos prácticos, hermanos, nada más, hermanos. El libro de Proverbios, capítulo 23, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿No son para tus padres? Y la palabra dice, el libro de Proverbios, capítulo 21, dice que la sidra, dice hermano, dice que es alborotadora y no es sabio andar por ella. Y usted explica la explicación. Y los borrachos y los comelones no podrán, dice, se empobrecerán. Y vamos a 1 Corintios, hermanos, 6:9, así está explicando. ¿Qué dice, hermanos? Que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y cuando usted va al libro de Isaías, capítulo 5, 11, 12, dice, hermano, dice que nuevamente se levantan de mañana para seguir la embriaguez en los tamborines, en la flauta, dice, y no consideran a Dios ni consideran las obras de su mano. Y usted explica, tanto trabajas para luego gastarle una cantina. O sea, pone pequeña aplicación. Y aún más, le hace entender a Habacuc 2:15, ¿qué dice? No dejas de deber a tu prójimo, dice. Ay de ti, dice. Entonces, así le comenzamos a dar entendimiento y la persona abre el entendimiento. Bueno, amigo, ¿ahora qué te parece? Bueno, ante los ojos de Dios, ¿cómo te consideras? ¿Qué pasaría si la muerte te sorprendiera? ¿Cómo estarías preparado para encontrarte con Dios? ¿Tú sabes que después de la muerte hay otra vida? ¿Estás dispuesto tú a entender y entregar tu vida a Cristo? ¿Qué pasaría contigo si algo te pasaría? Mira la vida, dice Santiago 4:13, que somos como neblina. Hoy día te estoy explicando. La salvación es hoy día, amigo. Mira, tú serás de gran bendición también, dice la palabra. Cree tú y toda tu familia serán salvos. ¿No te das cuenta que tú eres la esperanza para tus hijos, para tu familia, para que salgan de esa esclavitud? Entonces así le comenzamos a llegar al corazón. Comenzamos a penetrar la palabra. Y si son casados, hay problemas, uno se da cuenta como predicador, ve. Y si vemos que los hijos son desordenados, entonces le decimos, ven para acá, hijo, mira lo que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Entonces el hijo está escuchando y los padres se van a alegrar porque usted lo está corrigiendo con la palabra. ¿Y de qué manera lo voy a honrar, hermano? Mira, dice aquí la palabra de Dios, respétalos, no los contradigas, no deshonres a tus padres, no los humilles. Susténtalos, cuídalos y protégelos porque la bendición será para ti, hijo. Dice así, en todo lo que emprendas te irá bien y aún más será de larga vida sobre esta tierra. Hay de muchas maneras que usted puede entrar, sino que la palabra dice hay que ejercitarnos y la práctica al maestro. Y cada quien conforme la capacidad que Dios nos ha dado, conforme a Mateo capítulo, hermanos, 25:15. Luego dejemos los resultados en Dios. Lo importante es que usted y yo tenemos que convertirnos en pescadores de almas. Lucas capítulo 10, hermano, 5. Entonces, por lo demás, usted, hermano, se puede equivocar, pero si no nos lanzamos, si dejamos que el temor nos congele, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta voluntad de Dios? Entonces vamos a ser inexpertos, solamente lo vamos a pensar, lo vamos a sentir, pero la palabra dice, hermano, hay que practicarlo. Y en la práctica, hermano, uno se ejercita para poder ser un cazador. Eso es lo que, bueno, quiero explicar eso, hermano. Gracias. Ok. Gracias, Richard. Eso nos está acabando el tiempo y Alex tiene la mano levantada. Y no sé si darle chance o no. Estoy pensándolo. No, hermano, yo entré un poquito tarde porque estoy aquí preparando una clase. Pero cuando entré, escuché al hermano, justamente entré cuando el hermano Vito estaba hablando, cuando decía Pablo, ¿acaso no hay entre ustedes alguien que resuelva el problema que hay entre, y no ir a los tribunales de los injustos? Yo como abogado, que soy, pues tuve en muchas situaciones, donde había conflictos entre hermanos. Y las experiencias que tuve a raíz de esa situación, pues me hicieron ayudar en algunas oportunidades, hermanos, y decirles, antes de entrar a un proceso judicial, ¿verdad? Para que fueran los tribunales de los injustos, como vamos a decir así, vamos a llamarlo los tribunales de los injustos. Para que fueran los tribunales de los injustos los que decidieran sobre el asunto. Pues eso hizo de que muchos hermanos entraran en conciencia, y sobre todo yo le decía, hay algo muy importante en esto, es que va a ser vituperado el nombre de Cristo.
Incluso yo he tenido experiencias legales donde las personas dicen, oye, pero ¿y en qué y en qué iglesia se congregan ustedes? Porque de verdad yo no iría. Entonces es un alma que no se le podría predicar el evangelio porque inmediatamente pues lo rechazaría porque ha visto los conflictos entre los hermanos y es eso lo que tenemos que evitar primeramente. Vamos a suponer, en situaciones penales mucho más conflictivas todavía. En el caso de una estafa, en una oportunidad un hermano queriendo denunciar al otro hermano, le planteaba que la situación que en el que se van a encontrar frente a un tribunal no van a mostrar el amor de Dios. Y lo que más se conoce de Cristo es Cristo te ama y Cristo es amor. Entonces lo primero que dice los hombres inconversos es, bueno, y ustedes no son cristianos y Cristo no es amor y Cristo no es, y ustedes no deben amarse. Cristo es vituperado, como también una oportunidad me sucedió en un tribunal, la juez dijo, fuimos, pues ya no quiso hacer caso y bueno, me dieron los líderes, me dijeron, bueno, trabaje de manera secular, sí. Y llegamos a tribunales y en tribunales la juez fue la primera que dijo, a mí me dio vergüenza, pues. Entonces yo le digo, mire, doctora, yo estoy aquí desde lo secular porque insistieron. Es más, yo ni siquiera quería tomar el caso porque se trata de una hermana, pero bueno, insistió pero bastante que le hice el comentario, ella fue la primera que dijo, oye, pero ¿dónde se congregan? ¿Y cuál es el amor que deben profesar ustedes de Cristo? Entonces, eso y hoy en día me doy cuenta que es muy importante esas familias que anhelan los obispados, que anhelan el ancianado, porque prácticamente ante estas situaciones ellos se convierten como en tribunales espirituales dentro de la iglesia y si hay que ir ante las autoridades, pues tenerlas es maravilloso, pues. Gracias. Bueno, gracias, Alex. Realmente no tenía pensado que nos saliéramos del tema, porque el tema es evangelizar. Y el tema es hablar a Hermano gente. Roberto, Dígame. yo creo que una de las cosas Permítame un segundito nada más, hermano Iván. Sí, está bien. Primero, como estamos hablando de cómo llegar a la gente y cómo tiene que ser la gente, me gustó la pregunta que hizo Lisbeth, porque hablaba de qué tiene niños, por qué quiere decir esto acá y acá otra cosa. Y es así. A veces cuando se usa la palabra niño, por ejemplo, ahí en Mateo 18, tiene que ver con la inocencia, ¿verdad? La inocencia de un niño, es decir, uno no se vuelve. Los que entran al reino de Dios, los que son añadidos a la iglesia, son los que han recibido el perdón de los pecados, ¿verdad? En el caso de Mateo capítulo 11, donde dice, te alabo Padre, Jesús le dice a su Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Ahí está hablando de niños en el mismo sentido de los que tienen hambre y sed, ¿verdad? Hambre y sed de las escrituras, la palabra no adulterada. Entonces es un concepto de un niño que es fácil, aprende todo se le pega como esponja. Entonces son diferentes significados y hay que tratar con ellos de esa manera, pero me gusta la idea de que como si estuviéramos hablándole a un niño. Quizás la forma más bonita de explicar esto es como si estuviéramos hablándole a un niño, sin hacerle a la persona sentirse que le estamos haciendo menos, porque estamos hablando en forma sencilla. Es decir, con toda humildad, hablarle en la forma más fácil de entender para una persona. La más sencilla. Hablar con sencillez sería la tónica que debemos hablar, ¿verdad? Entonces, con ese comentario nada más. Amén. Iván, ¿quería decir algo? Sí, solo para apoyar ese tema, porque es importante aclarar un poquito sobre lo que la hermana enfocaba, y es importante hacer lo que se está en 2 días. Está, como mencionaba, leche no adulterada. Esto es para personas, se puede utilizar en el plano espiritual para personas recién nacidas. Debemos de empezar por lo más básico,
Pero también el apóstol Pablo también llama la atención. Le dije, ¿quiere que les vuelva a repetir lo básico? Lo mismo. Entonces también ahí hay una reprensión por parte. No podemos todo el tiempo estar con el evangelio básico, lo más sencillo que podemos. Pero también él por eso yo pienso que hay una aclaración bien grande ahí en 1 Corintios 2 y dice en el versículo 4, en lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confío solamente en el poder del Espíritu. O sea, eso es básico cuando estamos enseñando, no hacer alarde de lo que yo sé. Y lo dice en el 5, lo hice para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Yo cuando voy a predicar el evangelio, yo no quiero que me vean a mí, sino que vean cómo Dios, o voy a presentar a Cristo. Eso es bien básico que tengamos entendimiento. Luego hace una aclaración en el versículo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, fíjate que Dios dice, si hablo con palabras de sabiduría, se cambia el discurso, porque se supone que ya lo básico, la leche, ya no lo va a alimentar. Ahí es donde dice, se empieza a darle carne, ya un poquito más fuerte. Entonces, esa es la forma como se debe de entender ese proceso que habla en el versículo que mencionaba la hermana. Porque si es necesario que vaya madurando. En la palabra madurez dice, madurar es mejorar, estar completo, es ir completando como hablamos del primer tema, la enseñanza completa. Ahí es donde vamos dándole poco a poco, siempre introduciendo, para no tenerlos todavía como un niño, porque el problema es que quien no se alimenta va a ser enano, va a ser una persona que no va a crecer espiritualmente, y todo lo que no crece, hay una ley natural. Todo lo que no crece, muere. Esto es una ley, eso es para las plantas, para la iglesia, para todos los organismos vivos en esta tierra. Que Dios les bendiga, hermano. Ok, entonces, el punto C es muy sencillo, es frecuencia, es número de horas, ¿verdad? Hebreos 10:25, no dejar de congregarse. Segundo Timoteo 4 es a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, ¿verdad? O sea, la importancia de entender el número de horas que se necesita. Y ya lo citó la hermana Lisbeth también, y también lo citó Víctor, y también lo citó Richard, 1 Pedro 2, o sea, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual. Y Lisbeth dice que ella dio, entonces ella sabe con qué frecuencia, ¿verdad? Esos bebitos tomaban leche. Yo creo que era bastante más frecuente de lo que nosotros estamos pasando tomando leche espiritual, ¿verdad? Porque si uno se pone a pensar que una persona, un niño, un bebito recién nacido está tomando leche cada 3 o 4 horas y 15 minutos por lado, media hora por cada 3 horas, eso en 24 horas, y come 24 horas al día, no duerme en la noche, no deja de dormir a las madres. Imagínense, estar estudiando 4, 5, 6 horas diarias de estar come y come y come. ¿Cuántos de nosotros estudiamos la palabra 4, 5, 6 horas al día? ¿Verdad? Entonces esa frecuencia nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro aprendizaje. Pero también, como lo que dijo Iván, si porque sabemos mucho, nos hacemos muy orgullosos, falló completamente, ¿verdad? El mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. No nos olvidemos, ¿verdad? Si tenemos amor, no puede haber envanecimiento, no puede haber, mira cuántas citas. Yo te di, yo gané porque yo cité 43 citas en mi sermón. ¿Tú cuántas? ¿Verdad? Y así, ese no es el plan. De ver quién sabe más Biblia en ese sentido, sino al contrario. Pero sí la frecuencia es importante. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya sé que les quité el tiempo necesario. No creo que vamos a poder seguir, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Algún comentario final antes de...
Antes de terminar, les agradezco a todos su atención. ¿Alguien quiere decir algo? Hermano Nicolás no ha dicho nada. Pedrito, aunque llegó tarde, Sergio, Hermano, Rosalba también. Hermano Nico, sí, diga. sí, antes de... Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe, ¿verdad?, la voluntad que tenemos de predicar la palabra. Importante, ¿verdad?, buscar la alianza del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe el tipo de congregación que hay, el tipo de personas que vamos a evangelizar, el tipo de familia que vamos a visitar, etcétera, etcétera. Y pedirle a Dios, ¿verdad?, de todo corazón, que Él nos ayude, que Él nos dé el tema, qué tema podemos, o sea, qué parte de la Biblia podemos llevar. Importantísimo, ¿verdad? No consultar con Dios es grave, ¿verdad? Si lo ponemos a Él primeramente, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar, ¿verdad?, con la Escritura, para que nosotros podamos llevar ese mensaje a la persona indicada. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué llevo? Tú conoces esta congregación, tú conoces esta familia, etcétera, etcétera. Ayúdame porque yo quiero llevar, ¿verdad?, un pan verdadero que sea eficaz para estas personas. Solamente, hermanos. Bien, muchas gracias. Amén. Es importante orar antes, siempre pedirle a Dios la ayuda, porque solo no puede hacer uno nada. Así Él es, es el que recibe la gloria y la honra, no hay duda. así es. Hermano, qué importante es respecto al hermanito. Dios conoce el corazón de cada ser humano. Jeremías 17:9 dice, el corazón es perverso, pero también es engañoso. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. No podemos engañarle. Si uno busca honra, gloria, Dios nos avergüenza. Pero si quieres hacer la voluntad de Dios, como dice, ¿quieres hacer? Entonces Dios nos dará la herramienta de conocer. Juan capítulo 7:17. Dios no le va a dar, como dijo usted en antes, lo guardate sí, la reservarte, pero Dios la da abundantemente y Él sabe a quién le va a dar. Muchos, en realidad, los talentos les se han dado, pero están dormidos. Y aún se les quitará, dice, y se les dará al otro que es prudente. Entonces el punto es nosotros desarrollar el talento que Dios nos ha dado, esa capacidad, esa habilidad para cumplir con el ministerio. Vendrá Dios y le dirá al siervo inútil, echarlo. Dios nos da la oportunidad de poder, conforme a nuestra capacidad, de poder obrar. La honra y gloria siempre es para Dios. Y si uno se siente bien predicando, entonces uno tiene que aprender y a decir, gracias Señor. La palabra dice, hermano, regocíjate dentro de ti mismo en Cristo. Entonces, ahora, si pensamos que no tenemos capacidad para poder hacerlo, entonces Dios dice, pídeme abundantemente, yo te lo voy a dar. Santiago capítulo 1:5. No hay excusa para nadie. El que haya estudiado, el que haya ido a una escuela, o sea, un miembro, hermanos, es la responsabilidad para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros aprendemos a tener en cuenta el principio de la sabiduría y del conocimiento y de la inteligencia es el temor a Dios. Si no aprendemos a respetar a Dios, entonces no hay sabiduría, no hay conocimiento y no podemos nosotros enseñar a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a dar el nerviosismo que no vamos a poder explicar. Pero cuando uno se pone en manos del Señor, lo poco que hayas escuchado, pero si eres sincero, entonces Dios va a utilizar tu vida poderosamente. ¿Y cómo me doy cuenta cuando Dios me está utilizando? Cuando la gente me escucha, cuando la gente se quebranta, cuando la gente en realidad toma atención. Entonces Dios está utilizando aquella vida. Entonces tenemos que analizar mucho. Y dice así, que el Espíritu de Dios descenderá sobre nosotros, Dios hará entender las palabras en ese momento para poder predicar. Es importante llegar a la casa con mucha humildad, analizar, ver cómo podemos entrar. La necesidad es abundante. Solamente pedir a Dios que nos dé el conocimiento para poder explicar. Todos quieren predicar, pero cuando llegamos a tocar la puerta, muchas veces nos escondemos detrás del hermano. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que aprender a confiar. Lo poco que podamos entender, hay que explicarlo.
Hay que explicarlo para poder ejercitarnos. Es importante, mis queridos hermanos. Sé que hay mucho que estudiar, mucho que aprender. Yo sigo aprendiendo mucho de algunos de los hermanos que están ahí, su humildad, su conocimiento, su perseverancia. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos ayude algún día para poder entrar al reino de los cielos. Cuídense, queridos hermanos, cuídense. Amén. ¿Qué más? Si no, vamos a despedirnos de una vez. Hermano Samuel, ¿nos puedes reportar algo de Henry antes de hacer la última oración? Amén, hermano. No se pudo conectar ahorita, hermano, porque se siente un poco mal de la respiración. Estuvo en horas de la tarde en el médico y le dieron por ahí unas terapias y digamos, tal vez en este momento las puede estar haciendo. Entonces, pedir oración, mis amados hermanos, por la salud de nuestro amado hermano Henry Flores, por favor. Pues nos hace el favor de despedirnos de una vez entonces. Muchas gracias a todos por su atención, su presencia. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Dios Todopoderoso, amado Señor, gracias, amado Padre, una vez más por permitirnos estar aquí reunidos en torno a tu palabra, amado Señor. Gracias, amado Señor, por tu mensaje. Gracias por esa edificación que nos diste, amado Señor. Gracias, Padre amado, porque nos has hecho entender, amado Señor, cómo debemos llevar tu palabra, cómo enseñar tu palabra, cómo transmitir tu mensaje, amado Señor. Padre amado, son tantas las necesidades, amado Señor, que tenemos, que clamamos a ti por diferentes hermanos, por diferentes personas, amado Señor. Pero en este momento, amado Señor, clamamos por la salud y la recuperación de nuestro hermano Henry Flores, amado Señor. Actívale, Padre amado, su sistema inmunológico para que sus pulmones trabajen, amado Señor, con normalidad, Padre amado. Asimismo, también pido por la salud de nuestro hermano Nicolás Ochoa. También de igual manera, amado Señor, bendícele su salud, su sistema respiratorio, Padre amado. También pedimos por nuestra hermana Nelly, amado Señor, su recuperación, y por tantos hermanos, amado Señor, que en este momento tienen diferentes dolencias, amado Padre. Padre amado, bendice, amado Señor, a cada uno de los hermanos que pudimos estar aquí reunidos, y bendice a todos aquellos que no pudieron estar hoy con nosotros, amado Señor. Gracias te damos por estos medios de comunicación, por esta plataforma, amado Señor, que ha sido de edificación y de construcción para cada uno de nosotros en forma espiritual. Amado Señor, te pedimos, amado Señor, nos lleves a nuestro descanso, a nuestro lecho de reposo, amado Señor, para mañana iniciar un día nuevamente para honrarte y glorificarte una vez más. Amado Señor, todo esto te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo, amado Señor Jesús. Amén y amén. Amén.